Les vamos a presentar un laboratorio acerca del circuito serie y el circuito paralelo. Este es el circuito serie y este es el circuito paralelo. Los integrantes son Camilo Castro Caro, Gerson Lancheros, Maylor Peña y Paola Rodríguez. Circuito es una red eléctrica, interconexión de dos o más componentes tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores, que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales, resistores, condensadores, inductores y elementos de distribución lineales, líneas de transmisión o cables que pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Los circuitos series son aquellos que disponen de dos o más operadores conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable conductor. Dicho de otra forma, en este tipo de circuitos, para pasar de un punto a otro, del polo negativo al polo positivo, la corriente eléctrica se ve en la necesidad de atravesar todos los operadores. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel que dispone de dos o más operadores conectados en distintos cables. Dicha de otra forma, en ellos para pasar de un punto a otro del circuito, del polo negativo al polo positivo. La corriente eléctrica dispone de varios caminos alternativos, por lo que está solo aquellos operadores que se encuentran en su recorrido. Circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son aquellos que disponen de tres o más operadores eléctricos y en cuya asociación concurran en serie y en paralelo. En este tipo de circuitos se combinan a la vez los efectos de los circuitos en serie y en paralelo, por lo que en cada caso habrá que interpretar su funcionamiento. Corriente. Hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. Comúnmente se identifica la corriente continua con una constante. Es constante toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Corriente alterna. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. Componentes de un circuito. El primero es el componente, que significa terminal con carga. El segundo es el nodo, que es un punto donde hay varios conductores. El tercero es la rama, conjunto de ramas que se desprenden. La malla es donde hay un camino cerrado de un circuito y la fuente pasa por cualquier energía y cada energía eléctrica. El conductor es el mismo cable. La clasificación de los circuitos es el tipo de señal, que se clasifican en dos, que son corriente continua y corriente alterna. Tipo de régimen, que se dividen en tres, que es corriente periódica, corriente transitoria y permanente. Y tipos de componentes son eléctricos y electrónicos. Ellos se dividen en tres, que son digitales, análogos y mixtos. Y tipo de configuración, que son serie, paralelo y mixto. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula. Voltaje. El voltaje, o diferencia de potencial, también conocida como tensión, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos.
También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre sus dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es el Intensidad. La intensidad es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C sobre S, coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una intensidad eléctrica puesta que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimón. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperómetro, colocado en el serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático George Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje e intensidad. Las leyes de Kirchhoff. Estas se dividen en dos, la ley de la corriente y la ley del voltaje. La ley de la corriente, esta ley también es llamada la ley de los nodos o la primera ley de Kirchhoff, y es común que se usen las siglas LSK para referirse a esta ley. La ley de la corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Para la realización de los circuitos, los materiales que utilizamos fueron 10 bombillos, 10 rosetas, 2 interruptores, 2 enchufes, 4 metros de cable y 2 tablas. Para llevar a cabo este circuito, de base pusimos una tabla con 5 portalámparas y 5 bombillos. Y aquí también en el paralelo pusimos de igual número. Entonces, pusimos el cable para el circuito serie que tiene un solo recorrido y un interruptor donde pasa la corriente en estos circuitos de base pusimos 2 tablas de a 5 portalámparas y de a 5 bombillos, donde pusimos en cada circuito de a 2 metros, que en el circuito serie tiene la corriente un solo recorrido, que al presionar el interruptor corta una corriente. Y en el circuito paralelo, ya tiene varios recorridos porque al llegar a este bombillo tiene el recorrido de devolverse y así sucesivamente. Ahora veremos que el circuito paralelo alumbra más que el circuito serie, ya que en el circuito serie la corriente solo maneja un camino. En cambio, en el circuito paralelo la corriente maneja varios caminos. Ahora veremos los valores que maneja este circuito. De entrada, tiene una corriente de 120 voltios que entra por el interruptor. En la primera resistencia maneja 28.7 voltios, en la segunda resistencia maneja 28.8, en la tercera resistencia maneja 28.3, en la cuarta resistencia maneja 15.6 voltios y en la quinta resistencia maneja 16.5 voltios. La intensidad total es de 0.096 amperios.
tiene una resistencia de 1250 ohmios total y ya se divide en la resistencia 1 tiene un valor de 298 ohmios, la segunda maneja 300 ohmios, la tercera maneja 294 ohmios, la cuarta maneja 162 ohmios y la quinta maneja 171 ohmios. En potencia, el circuito maneja en total la potencia es de 11.52 vatios. En la primera resistencia maneja 2.75 vatios. En la segunda resistencia maneja 2.76 vatios. En la tercera resistencia maneja 2.71. En la cuarta resistencia maneja 1.49 vatios y en la quinta resistencia maneja 1.58 vatios. En el circuito paralelo entra un voltaje de 120 voltios, en el cual la resistencia total de este circuito va a ser de 64.6 ohmios, ¿sí? Que va a ser menor al circuito en serie. La resistencia 1, o tomamos la resistencia de un bombillo que es de 196 ohmios y tenemos un voltaje, como el voltaje en el circuito en paralelo es igual para todas las resistencias, es de 120 voltios, podemos hallar la intensidad que nos da en cada resistencia de 0.60 amperios. La potencia total es de 218.5